Bienvenidos de nuevo a esta nueva semana con un TS2, Timeskip 2, segundo capítulo de la serie donde hablamos de chorradas. Hoy estamos con Nebu Hola. y con Sergio. Esta vez irá de cadáveres y gusanos. Bueno, y astrobiología. El otro día Sergio y yo estuvimos en una charla de astrobiología que daba Carlos Briones. ¿Astrobiología? Sí, es astrobiología. La astrobiología es la ciencia o la suma de ciencias que estudian la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra, cómo se encontraría, sobre todo está muy enfocada al tema de encontrar biomoléculas o como se llaman bioindicadores. Es decir, si... Especulación, entonces, ¿no? Es especulación, pero a la vez, o sea, todo se basa en fundamentos teóricos. No es llegar y decir, no, estos son alienígenas, estos son ovnis, esta roca que hemos visto en Marte tiene forma de lagartija. No, es estudiar sobre todo también cómo ha surgido la vida en la Tierra, porque comprendiendo el origen de nuestra propia vida, podemos Panspermia. comprender cómo ha podido surgir en otros lugares. Y no, la panspermia no está muy bien vista en este campo porque implicaría que un ser vivo ha viajado dentro de un Puede ser. asteroide o de un meteorito, viajando por el espacio mucho tiempo. Ya, y eso no tiene sentido y lo suyo sí, ¿no te jode? Lo que sí está es la panspermia molecular, que es diferente. Eso es, la panspermia molecular, sí. Claro, es lo que yo digo. Microorganismos y pollas de esas. No, es que moléculas no son organismos. Una cosa muy importante a la hora de hablar de todo este tema es entender, por ejemplo, cuáles son las moléculas orgánicas e inorgánicas, para la gente que no sepa, y la diferencia que hay entre encontrar aminoácidos, encontrar bases nitrogenadas, que son las bases de cómo se forma el ADN, el material genético de los seres vivos, ¿vale? Y en las diferentes estructuras. Una cosa muy importante que ellos buscan, para dejarlo así todo un poco resumido, son los bioindicadores, es decir, indicadores de vida. Estos indicadores de vida van cambiando con el tiempo a medida que los químicos son capaces de construir moléculas orgánicas cada vez más complejas con moléculas inorgánicas sin la necesidad o la intervención de seres vivos, ¿vale? Entonces, cosas que se han encontrado, por ejemplo, en el cosmos y que son moléculas orgánicas de un tamaño bastante decente, pero que no son bioindicadores, es decir, no indican que exista la vida. Se han encontrado los aminoácidos esenciales. Se han encontrado moléculas como la fosfina, que seguramente habéis oído a la gente que le interesa este tema, Sí, que se claro, encontraron claro. en Venus. Fullerenos. Seguramente también habéis hablado de que se han encontrado cadenas de carbonos muy grandes. Por ejemplo, hace poco, creo que hace una semana, se descubrieron las cadenas de carbono más grandes que se habían encontrado hasta la fecha y fueron en Marte. Creo que eran un decano, 12 carbonos juntos. O sea, quiero decir, se van encontrando moléculas orgánicas que no son, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, que esos son, pues eso, moléculas inorgánicas. Se han encontrado moléculas orgánicas, pero ninguna de ellas son indicadores de vida, ¿vale? Importante este detalle. Los aminoácidos solos no son indicadores de vida. Entonces, la teoría de cómo se formó la vida, la teoría actual, que se habla del caldo primigenio, donde con una gran cantidad de radiación, abundancia de energía, tanto desde la propia Tierra con los volcanes, la geotermia, todo el calor que se producía, las termas, las chimeneas termales, los rayos, todo sumado a la existencia de moléculas inorgánicas, fueron dando lugar a moléculas orgánicas más complejas, aminoácidos, a péptidos e incluso a RNA, que es el ácido ribonucleico, que no es el desoxirribonucleico, que es el ADN, sino el ARN, que en inglés es RNA, ¿vale? Entonces, pues se hablaba de la primera formación de películas y de vacuolas como de grasas, igual que cuando tú, por ejemplo, en un bol de agua, Fosfolípidos. claro, con grasa del pollo, lo que fuera, echas una gota, por ejemplo, de jabón y ves que se expande todo y como que se forman esos fosfolípidos, esas burbujitas como de grasa aisladas, pues esas burbujas como que encapsularon seguramente pues esas moléculas de RNA, esos péptidos, empezaron a ver diferentes bombas de protones, muchas cosas, y fueron poco a poco produciendo este tipo de lo que nosotros conocemos como la creación de la vida, de las protobacterias y de, pues eso, lo que es en sí el nacimiento de la vida. Entonces, en el exterior, en el cosmos, se han encontrado aminoácidos, se han encontrado materias orgánicas, pero todavía no se han encontrado ningún tipo de bioindicador. Eso es, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Y Adán y Eva? Pues de hecho existe la Eva mitocondrial, que es una No, eso ya está en famosa... otro capítulo. Jaque mate ateos. Una cosa. Es gracioso cuando decís, ¿te parece que comentemos la charla que vimos el otro día? Y en vez de comentar nada, pues fuimos a la charla, después nos tomamos unas cervezas, has contado la charla.
Bueno, he contado muy poco de la charla, ¿eh? La charla tenía muchísimas cosas, fue súper interesante, fueron 2 horas, ¿eh? Tenía un montón más de cosas, pero Que no pasa nada. Básicamente que se han encontrado las tuercas de Optimus Prime. No se ha encontrado en sí restos de que Optimus Prime llegara a existir, ¿correcto? Se han encontrado los materiales de los cuales está hecho el metal, el transformio. sí, Pues ya está. Exacto, exacto. La tuerca. No, la tuerca sería un indicador. Si tú encuentras una falange, tú dices que aquí había una persona, pero no has encontrado eso. Lo que has encontrado ha sido, claro, por eso digo las aleaciones. La aleación del metal del que está hecho. claro, o puedes decir incluso, hemos encontrado transformio, pero no hemos encontrado nada hecho de transformio, ¿sabes? Hemos encontrado moléculas de. Básicamente lo que quiere decir Jaime con esto es que podemos intuir que el origen de la vida se pudo dar de forma incluso casi natural, o sea, o porque la química lo... Es que parece... Lo requiere. Lo requiere o lo necesita, sí. Es que no lo quería decir así porque parece que tiene conciencia, pero digamos como que la química o todo en el universo Es causal. va hacia esto, hacia la formación de la vida, porque si hemos encontrado tantas moléculas que forman parte de la vida en asteroides, en otros planetas donde sabemos, o al menos todavía no hemos detectado vida, es que eso indica eso, que el propio universo está diseñado para albergar vida, al menos como la nuestra. Y eso también a mí me parece muy interesante porque hay otro concepto en física que se llama el ajuste fino. Agárrame el pepino. Y es que hay una serie de variables en el universo. Por ejemplo, la velocidad de la luz o la velocidad a la que se descomponen ciertas partículas o constantes como la de la fuerza nuclear fuerte que interviene en las fisiones de las estrellas. Bueno, estrella es muy complejo, pero para hacernos una idea. Eso lo descubrió Einstein. Son variables que tienen cierto número y que ese número es tan concreto que si lo varías muy poco del nivel del 1% o incluso menos, si cambias estos valores, ya sea para arriba o para abajo, cambiaría la forma en la que partículas o energía o la gravedad o lo que sea interacciona entre sí. Por lo tanto, crearía un universo tan radicalmente distinto al nuestro que o bien las estrellas agotarían su combustible mucho antes de que pudiera existir la vida, o a lo mejor todo colapsaría, o la velocidad a la que se expande el universo sería demasiado rápida o demasiado lenta, y no podría haberse dado las condiciones para que surgiera la vida. Y esto se llama así ajuste fino, porque quiere decir como que parece que el universo está ajustado a la perfección para albergar vida. Y a mí es que este concepto me parece muy relacionado con lo que ha dicho Jaime de las moléculas que hemos ido encontrando y de cómo parece que es una necesidad química la formación de la vida. Claro, entendiéndose la vida como una evolución química que sigue las leyes de evolución darwinianas. Es decir, son ciclos de energía que obtienen energía del exterior, generan ciertos compuestos, expelen ciertos compuestos al exterior y liberan cierta energía y pues, se procesan. Es decir, muchos ciclos de moléculas y de biomoléculas y pues eso los damos mucho en la carrera, el ciclo de Krebs, no sé qué, tal, pues que son de moléculas que obteniendo energía externa son capaces de transformarse y cambiar y no dejan de ser ciclos. Entonces, hay dos modelos, uno que es el del azar y otro que es lo que se llama más determinista. Es decir, Determinista. claro, es decir, tenemos que, no, esto sucedió por azar, en plan de a lo mejor la vida tiene una probabilidad muy baja de existir y la probabilidad se ha dado en la Tierra, pero no es una cosa que se tiene por qué repetir en zonas donde existan las mismas moléculas, las mismas energías y las mismas condiciones, sino que fue algo al azar. Y la teoría determinista dice, si tú juntas suficiente tiempo estas moléculas con esta energía y demás, eventualmente volverás a generar vida. Y una cosa que siempre he pensado con respecto a eso, en el universo todo sucede por causalidad, ¿no? Una cosa genera otra, o sabes, esas cosas. Y hay cosas que se repiten en gran número, ¿sabes? O sea, hay las mismas estrellas, nebulosas, tal, no sé qué, no cuántos. Si se ha Claro. producido la vida, no puede ser única en todo ese espacio. Eso es que en el origen del universo, Qué listo soy. cuando lo que se conoce como el periodo inflacionario, en el que se empezó a expandir a saco todo se repartió, la energía y la materia, no sabemos por qué, pero se repartió de forma muy homogénea. Así, el fondo de microondas, ¿no? Sí, de hecho, si Toma, tú qué miras- listo soy. Esto de Bellas Artes. la estática de la tele viene dada por una cosa que se llama el fondo cósmico de microondas, que es los restos de esa energía que todavía quedan por el espacio, porque la luz de microondas, creo recordar que era la que más despacio se movía o algo así, o
o temas de energía. No sé ahora mismo el motivo exacto, pero vamos, que son los restos de esta expansión y vemos que apuntes a apuntes en el espacio, este fondo de microondas se ve muy homogéneo, excepto en un pequeño punto, que bueno, esto ya tiene que ver con teorías ya del multiverso, porque se ha teorizado de que puede ser un choque de dos universos. Bueno, esto ya es muy, muy teórico y muy, muy fumado. Bueno, pero después coméntalo por encima un poco, puede interesar lo del Sí, a ver, también tiene que ver con el tema del ajuste fino. Si hubiera un multiverso, no el estilo de, no el estilo de Marvel, de hay un otro tú en otra realidad que pues en vez de ser campeón olímpico es campeón de la Champions, sino que en lo que he dicho de las variables físicas, pues puede haber universos que, aun teniendo las mismas variables, tienen distintos valores, por lo tanto se ha formado o ha crecido de forma distinta. Ha evolucionado, mejor dicho. Entonces, pues si hubiera estos universos y fueran muchos, o infinitos, o un número inabarcable, tendría sentido que de entre todos, uno, o al menos un universo, y seguramente más, tuvieran estas variables ajustadas simplemente por pura casualidad para que se desarrollara la vida. Y bueno, que digo del fondo cósmico de microondas es que es homogéneo, por lo tanto, toda la materia y toda la energía sabemos que se expandió a la vez y de forma igual en todo, al menos en todo el universo observable. Por tanto, resulta muy... Estadísticamente hablando, las probabilidades juegan a favor de que en otro lugar, ya no solo del universo, incluso de nuestra galaxia, es que la cantidad de estrellas y por tanto de planetas es abrumadora. Entonces las probabilidades juegan a nuestro favor de que se hayan dado las mismas condiciones que nosotros en otros planetas. Y si queréis ir a la chicha ahora mismo de todo el sistema, de todo esto de dónde hay vida, o dónde puede que haya vida, dónde se está buscando que hay vida, Exacto, Dios nunca ha existido. no es que Dios no haya existido, sino que no es necesario. A lo que van es en Europa, en una luna que tiene Júpiter. Sí, que es todo, es un mar congelado. Tiene unos cuantos kilómetros de corteza. Kilómetros de hielo. Sí, tiene kilómetros de hielo, que es la corteza, y tiene kilómetros de profundidad. Europa tiene 20 kilómetros de hielo, de corteza de hielo. Y debajo hay agua líquida. Pero ¿cómo pueden saber eso? Sin, ¿sabes? Porque se ve que la superficie de Europa está llena de fracturas. Y estas fracturas solo se podrían explicar si esta corteza de hielo estuviera en constante expansión y contracción, como funciona nuestra propia corteza con el magma y el manto, ¿no? Entonces, los modelos que mejor encajan en explicar estos movimientos de la corteza de hielo y por qué se fractura son estos de 20 kilómetros. A lo mejor el día de mañana sale un modelo que explica mejor esta corteza de hielo diciendo que tiene una profundidad de 300 kilómetros. Pero normalmente cuando un modelo lo explica tan bien es porque tiene toda la pinta de ser así. Y la profundidad del mar oscila entre Sí. los 60 y los 150 kilómetros. ¿Y cómo coño saben eso? Pues te lo estoy diciendo con modelos. Tío, porque le preguntan a la señora esa que tiene una bola de cristal y le dicen, soy Sagitario ascendente. Preguntan a ChatGPT. Bueno, cuenta. O sea, que se puede, si es agua, puede haber vida, ¿no? Extremófilos o algo así. Es una de las condiciones, claro. Entonces, el agente, lo que hace un astrobiólogo normalmente es estudia también extremófilos en la Tierra para saber qué esperarse, qué adaptaciones esperarse. Como el tardígrado. Como el tardígrado, efectivamente. Pero incluso ellos lo hacen más como con bacterias. Porque Ya, es más pequeñito. verdad que el animal más extremófilo es, o uno de los más extremófilos es el tardígrado. Pero tardígrado, espérate, ¿cómo se dice? Tardigrade o tardígrado. Con D. De que tarda, Sí. tardígrado. Osito de Sí, mar, vale. ¿no? O algo así. Sí, bueno. Sí, osos de agua. Eso, de agua. Sí, porque no están en el mar tampoco. O sea, solo en el mar, me refiero. No están en el musgo, No, podéis encontrar. En agua dulce. Si tenéis sí. un microscopio en casa, podéis coger un musgo, le dais la vuelta al musgo, lo golpeáis así en una placa Petri o en una superficie, y luego los podéis poner ahí al microscopio y los podéis ver. Y luego los coméis. Seguro. No, pero principalmente lo hacen con bacterias y otros organismos más pequeños, más simples, pues en las columnas hidrotermales, en el río Tinto, por ejemplo, que tiene zonas pues eso, como muy ácidas o zonas muy básicas, para ver en plan si en la propia Tierra hay situaciones súper extremas donde se encuentra la vida. Estas situaciones extremas también las encontramos en muchos planetas. Entonces Sí. no hace falta que sea un exoplaneta viable como la Tierra como para que albergue vida. Podría ser un planeta todo gaseoso, con que lluevan diamantes y movidas, y que de repente pues exista una forma de vida que se haya adaptado a ese sistema. Sí, de hecho es que no lo hemos dicho, pero lo más probable es que Europa tenga
bajo ese océano fumarolas hidrotermales, como aquí en la Tierra, pero seguramente exagerado, que estén echando un montón de materia a estos mares. Y además, creo que se han visto géiseres saliendo de Europa. Es que no sé si era de Europa o de Encélado, que es Pero es que una luna entonces, parecida de el Saturno. empalador, quiere decir, No, es una luna parecida de Saturno, que se llama... es una interpretación. No es una interpretación, tío, porque si se sabe que la corteza tiene hielo y se fractura y se salen géiseres, tiene que haber agua dentro. Que sí que me refería a otra referencia. Ah, Lo de... bueno, eso, que sí. que hay un proyecto súper guay, que la verdad que no sé en qué estado está, no sé si está en marcha, si está paralizado o si está cancelado, que creo que era de la NASA, que se llama Ice Mole, que consistía en una sonda que tenía así forma de tubo grande y largo, que en la punta se calentaba mucho. Me recuerda a otra cosa. Entonces el objetivo era enviarlo a Encélado o a Europa, o a ambas, empezar a calentar el hielo, porque sería la forma más efectiva de empezar a acabar en ese hielo, llegar a este mar y enviar, y entonces se abre y saldría otra sonda, que sería como un submarino, que investigaría el mar. Y a mí eso me parecería una pasada. Imagínate que tener imágenes de un mar, de una luna de Júpiter. Es una cosa que se va a hacer. Y además, de ello se va a encargar la ESA, no la NASA. Pero los materiales no se joderían. A ver, los materiales siempre tienen una degradación y los materiales siempre van a No puedes sufrir, exponer, pero, no hombre, puedes experimentar aquí realmente hay condiciones extremas de otro planeta, ¿no? Muy Claro, diferente, pero bueno, ¿no? ya se ha logrado aterrizar una sonda en Venus, por ejemplo, o en Titán, que es una luna de Saturno Sí, llena sí. de gases donde llueve metano líquido. o sea, Titán tiene mares de metano. ¿Que llueve? ¿Qué llueve ahí? Sí, a ver, a temperaturas muy bajas el metano es líquido. Me la agarra con la mano. Como todos los gases. No, los gases nobles no. Uf. ¿Y el nitrógeno líquido? No sé qué estáis hablando, seguid. El oxígeno no se puede transformar en líquido. Pues no lo sé, ¿eh? Puede No que sé, sí. no tengo ni puta idea. Yo supongo que sí, ¿eh? Mira, chaval, te voy a hacer un puto fact-check en este momento. Yo creo que sí. Dejad en los comentarios si creéis que el hidrógeno puede estar en el... Sí, claro que sí. Que sí que se obtiene oxígeno líquido. Se han ido hace tiempo. Bueno, da igual. Entonces, Rafael pasó una imagen que se ve claramente como si tú coges todo el agua de la Tierra que está sobre la corteza y lo juntas todo en una bola, esa cantidad Lo he de visto agua eso, ¿eh? es muy pequeña en comparación a lo que tienen otros cuerpos estelares, como puede ser Europa. Europa, el agua que contiene, a pesar de Europa siendo una luna de Júpiter y no un planeta como la Tierra, tiene más agua. Entonces, teniendo más agua, toda conectada con géiseres que es lo que estaba mirando antes de géiseres de Europa, en plan de la NASA, que se han visto, en plan espectacular. Eso quiere decir eso, que tú tienes la energía hidrotermal, geotérmica, en mares de agua líquida, protegidos con una corteza de 20 kilómetros de hielo. Las cosas apuntan a que si en ese sitio tiene que haber aminoácidos, tiene que haber moléculas, tiene que haber en plan todas las cosas necesarias para que se pueda formar vida. Otra cosa es que a lo mejor, por ejemplo, al no tener atmósfera o lo que fuera, no haya recibido suficiente radiación ultravioleta, ni suficiente energía del sol, ni esté tan cerca del sol como para haber generado lo que se generó en la Tierra, pero tiene los ingredientes y ha tenido el tiempo. Sí. Que te imaginas que hay una civilización súper avanzada ahí, pero claro, nunca ha podido perforar la corteza de hielo y además se piensan que no hay más mundo que ese. Y de repente nos ven a nosotros llegar y empiezan ahí, no, ¿qué es esto? Es el fin del mundo. Entonces tan avanzado no será. Claro, lo que te iba a decir. Os quería preguntar sobre Sí, eso. puede ser tecnológicamente avanzado, pero al no conocer el universo, pues tengan creencias. Os quería preguntar, yo creo, o sea, obvio, yo creo que se puede dar por hecho estadísticamente que al menos esas moléculas que estáis buscando existen. O, ¿sabes? No es que se dé por Pequeños hecho, seres es que sabemos. Sí, no, pero digo que se Está hayan demostrado. desarrollado microorganismos o lo que sea en otros sitios que no sea la Tierra. Ah, sí. Pero mi pregunta es que dado el tamaño del universo y de que todo en el universo está repetido, el desarrollo cognitivo de autopercepción y de movimiento fuera de la causalidad del universo, ¿me entendéis, no? O sea, un sol no va a salirse de la causa-efecto que lo forma. Nosotros sí, entonces sí me entiendes. Nosotros somos animales que nos movemos igual que todo el universo por causalidad. Que tiene que haber Ah, más. pero vida compleja, dices. Es que incluso creo que nuestra consciencia también es causalidad, aunque no la interpretemos así. Eso ya es filosofía y es superior a la física, creo. Pero bueno, que Eso es sí, determinismo. vida compleja. ¿Creéis que apostaríais vuestra mano izquierda porque hay? Hay una teoría que esto ya
esta teoría ya habla más de civilizaciones extraterrestres, pero creo que vale para esto, que es la teoría del gran filtro, que habla, básicamente, responde a la pregunta, que es la paradoja de Fermi de si hay más vida inteligente fuera. No me gusta la paradoja de Fermi porque dice que no No, lo hay. la paradoja de Fermi solamente dice, si hay más vida, ¿por qué no la vemos? ¿Por qué? ¿Dónde están? La paradoja de Fermi nunca da una respuesta. Una respuesta puede Ya, ser que pero no hay. tampoco como, claro, Pero es lo más otra lógico. respuesta es la teoría del gran filtro, que habla de que la vida puede surgir en muchos lugares del cosmos, pero digamos que hay como una serie de filtros que es pasar de diferentes niveles. El primer filtro, digamos que es la propia aparición de la vida. Después, pues a lo mejor sería una vida un poco más compleja, del estilo de tener mitocondria o de tener cloroplastos. No tiene por qué ser igual, pero podría ser de ese estilo. Otro filtro podría ser la vida pluricelular. Otro filtro podría ser la inteligencia y pues luego pues haces más filtros, ¿no? Pues a lo mejor nosotros todavía no hemos llegado a un filtro, al filtro que nos va a eliminar. A lo mejor hay un filtro que es ser capaces de no matarte entre vosotros, que es lo que nosotros todavía no hemos aprendido a hacer. Y eso, pues que a lo mejor hay como filtros, digámoslo así, en diferentes lugares del universo. Entonces hay planetas que tendrían solo vida microscópica y esta vida microscópica no puede, ya sea por condiciones del planeta o por cómo funciona su propia vida, ser pluricelular, pero a lo mejor hay sitios en los que sí. Y a mí me parece súper guay. ¿Y tú, Jaime? Yo la verdad es que me he quedado un poco así como atravesado en el tema de que creas de... Te no has hecho ni puto caso. No, sí, el Ah. consejo también lo comparto, la idea. O sea, quiero decir, este tipo de conversaciones, como podéis imaginar, no es la primera vez que hablamos del tema, y sobre todo Sergio y yo, que hemos compartido tantas horas de soltar chorradas. Entonces, estas cosas las hemos comentado, opinamos muy parecido. Yo no creo que no hay ninguna razón por la cual no se ha podido formar otras vía parecida a la Tierra y que han tenido su desarrollo y demás. Es verdad que dada la edad del universo, a partir del Big Bang, a lo mejor no ha dado suficiente tiempo como para que surjan muchas civilizaciones inteligentes. A lo mejor sí, a lo mejor no lo sé. Tampoco es que una cosa... O sea, no somos los últimos. Hay una teoría también que dice que no hemos encontrado a nadie más porque somos los primeros. A mí una frase que me gusta mucho Es que eso es es... muy... que serían ser especiales, ¿no? Y no lo somos. Claro, es un poco antropocéntrico esto, pero... Tampoco seríamos especiales, quiero decir. Mi madre dice que Una lo soy. civilización tiene que ser la primera. No, porque es infinito. No. No es infinito, te lo digo desde ya. Lo más probable es que el universo no sea infinito. Sí, bueno, si quieres luego te paso un vídeo sobre Si ello. lo de los multiversos es real, esto no hay que entenderlo como otra dimensión. Pero tú piensas que el universo se está expandiendo creando espacio de todos los puntos al mismo tiempo. Pero O sea, está lo Rafa, interesante esto es es lo otro que es el tema universo. en sí mismo, ya lo hablaremos, pero Vale, luego vale. te paso un vídeo y... Pero el espacio no es euclídeo, el del universo. Si tú Pero empiezas en el universo, mira, si tú en el universo empiezas a moverte en una dirección y pasa el suficiente tiempo, acabarías llegando a donde has empezado. por eso mismo no habría ni un principio ni un final. Claro, pero eso no significa que no pueda haber un fuera. Simplemente que el espacio se comporta de forma extraña. Sí, pero que tampoco puede haber entonces un primero, ¿sabes? Sí que puede haber un primero cuando el universo se originó hace No, 13.000 millones de años. Cuando hace eso se dice que fue lo del Big Bang. Antes pudo haber cosas. No, antes del tiempo no podemos concebir lo que hay antes del tiempo. Pero a ver. ¿Quién te dice que antes no había tiempo? El tiempo comenzó hace 13.700 millones de años, porque el tiempo es consecuencia del movimiento de la materia y la energía. Pero es que lo que dio a lo que causó eso, el Big Bang, o lo que ocurriera en ese momento, tuvo que venir a consecuencia de otra cosa, según lo que ¿O conocemos. no? No, porque la consecuencia es que primero pasa A y luego pasa B. No, escucha, primero pasa A y luego pasa B. Para que sea causalidad tiene que pasar eso, primero A y luego B. Eso requiere de tiempo, de que pase un tiempo. Primero A, luego B. Pero si no hay ni primero ni luego, y no hay tiempo, las cosas no hay algo que venga antes o después. No hay un antes y un después, es todo. Claro. Por eso digo que es una locura. La frase interesante que yo quería comentar estaba en el libro de Carlos Briones y decía así. Decía, ¿tú crees que estamos solos en el universo? Y él le respondía, sí. ¿No crees que hay nada ahí fuera? No, creo que sí que lo hay. Ellos también están solos. Es una frase que me gustaba mucho del libro de este autor y que molaba mucho. Sí, Que bueno, a mí lo que me ha sorprendido, o sea, no quiero cambiar el tema, o sea, voy a dejar que termine esto, Sergio, pero a mí la cosa que me ha sorprendido es que Rafa, no sé si me ha parecido entenderlo mal, cree que nosotros, al ser conscientes de nosotros mismos, no somos animales o no respondemos a la causalidad.
a que una cosa No, hace sí, que sí, nos sí, hagamos sí. otra cuanto. O Sí, sea, los animales son sí. la cosa más causal que te puedes echar en cara. Sí, O sea, no, por no, eso no, existe no, la no. etología. No, Porque hay un comportamiento. atribuimos a los animales. No que atribuimos a los animales, sino que esperamos que los animales sigan para poder anteponernos a lo que van a hacer. Sí. Sí, porque hay contradicciones. Por ejemplo, los perros están ahora de moda lo positivista, cuando antes estaban más las conductas más similares a su manada, como las de César Millán y tal. Y ahora es como tratar a ejemplar generación Z a los perros. No te preocupes, si quieres comerte eso, cómetelo, no pasa nada. No, lo que te decía es que, que todo lo que vemos en el universo, los cometas, las supernovas, no sé qué, son una causa y efecto más simplificada que, al menos desde nuestro punto de vista, que por eso digo que intentamos ya la filosofía, que nuestras propias decisiones de autopercepción como sociedad, ¿sabes? Meteorito no sabe que es un meteorito que se está moviendo y dice, anda, eso brilla más, pues voy a ir para allá en vez de para, ¿sabes? Nosotros no nacemos, comemos, reproducimos y morimos, que también, pero tenemos esa necesidad, por ejemplo, de descubrir, no la veo en ningún otro elemento, quitando la vida que hay en la Tierra, del universo. Y lo que digo es que no podemos ser tan únicos, que tiene que haberse repetido el tema. Sí, respondiéndote a ti, Río España. y justo a lo que ha dicho Jaime, es la pregunta esta de que ellos también están solos, hay una teoría que se llama la teoría del bosque oscuro, que surge a raíz de la serie de libros del programa de los tres cuerpos, No lo he visto. no sé cómo se pronuncia, pero Cixin Liu, leyéndolo así tal cual, Cixin Liu. Es un autor chino que ahora mismo es el autor top de la ciencia ficción. Pues esta teoría, lo que viene a ser la teoría del bosque oscuro, él la propuso en sus libros y es tan buena que ya se empieza a considerar en cuestiones académicas. Y es que el resto de civilizaciones, llegado un momento, cuando ya surgen al cosmos y empiezan a explorar las estrellas, se silencian. Se silencian con el objetivo de que ninguna otra civilización les encuentre, porque el consumo de recursos es muy elevado y los recursos que hay en el universo, digamos que si es minerales y cosas así, ok, pero otros recursos serían muy escasos y la competencia sería tan alta que mostrar tu existencia a otras civilizaciones lo que haría sería como incitarlas a que vinieran a por ti y pues no quieres ponerte en ese riesgo. Entonces, las civilizaciones más nuevas, digamos, más jóvenes como la nuestra, estamos ávidos por por hacernos conocer al espacio, pero una vez que llegamos al espacio, aun siendo conscientes de que pueden existir y de hecho que existan otras, nos silenciamos, nos quedamos completamente opacados porque no queremos que vengan. Entonces podría ser esa otra solución a esta paradoja de Fermi de ¿por qué no hay nadie? Hay muchos, pero simplemente no quieren que les vean. Pues me parece muy buena justificación. Lo que pasa, y repito, es que ese planteamiento que mola tendría que haber sido repetido por gente en distintos puntos, o sea, por vida en distintos puntos, tomando la misma decisión, ¿sabes? Claro, pero a lo mejor los que no la toman mueren. También está bien visto. Claro, son erradicados a la primera de cambio. Jaime, ¿te has enfadado porque creo en Dios Padre? No, chaval, a Odín Bueno. se le respeta. Yo me voy a tener que ir, chicos. Vale, ¿a dónde te vas, Bueno. Sergio? Pues ahora mismo a cortarme el pelo porque me voy mañana de madrugada a Nuremberg. Pues nos tendrás que ¿Te ha contar. ofendido, Rafa? ¿El qué? ¿Te ha ofendido que se fuera a cortar el pelo? Sí. Me parece una falta de respeto no teniendo en cuenta. Claro, es que él no concibe, no concibes eso. Yo paso por las peluquerías y se buguea la realidad, sí. Cortarse el pelo, claro. Es una cosa que hacemos, la gente con pelo. La gente normal. Quiero recordarlo en mis años mozos. Pues eso. Pues pásatelo muy bien y ya nos contarás qué tal. Sí, la verdad que... Pero no se va de vacaciones, se va a un juicio. Claro. Sí. Ahí se hizo lo que no se hizo en España. Ahí. Pues sí. No, pero ahí está el balcón desde donde daba sus discursos Hitler. No sé de quién me hablas. No. A lo mejor YouTube nos censura por esa palabra. Vamos a llamarle Adolfo. Vale, ahí es donde daba sus discursos Adolfo. Si buscáis a esta persona, ponéis la palabra speech o lo que sea, seguramente salga en ese balcón. Y yo, no sé, históricamente mola. ¿Sabes ese mítico que dice cosas como nine? ¿Sabes? Un poco como... Eso es. Bueno, Sergio, pues que te lo pases muy bien, tío. Pásalo muy bien. Pues muchas gracias, amigos. Ya os contaré en el siguiente... Deja España en un lugar alto. El siguiente timeskip. Deutsche über alles. Ich mag deine Titten. Bueno, chicos, Venga. pues seré Venga. yo el primero en despedir entonces el podcast hoy. Sí. Bueno, muchas gracias otra vez por seguirnos y nada, si habéis llegado hasta el final, pues poned algo que se inventará ahora Rafa, que se le da muy bien inventar estas cosas. Adiós.
Si habéis llegado hasta el final, poned paraguayo. Vale, pues nosotros nos seguiremos hablando un ratillo pequeño Vale. y Venga, al menos Sergio, que llega que a te den por 20. culo. Venga, Chuparla. adiós, Sergio, te quiero. Bueno, entonces. Ahora que se ha ido, menudo Rafa. gilipollas. No, sí, eso. Me encanta hacer esto cuando la gente se va. Lo que estábamos hablando del tema de la causalidad, sí. Pero también tiene una cosa que yo creo que los humanos tendemos a creernos muy especiales por ser muy autoconscientes. Sí. O sea, es muy normal. Puede ser. Sí, no, si lo que yo quiero es como que no lo somos tan importantes, ¿sabes? Por eso quiero creer que todo lo nuestro ha tenido que ser repetido en otro lado, básicamente. Es lo- Pero tiene, o sea, el concepto de repetido, creer que solamente hay una manera de hacer las cosas, es también un concepto que no es del todo correcto. Es decir, cuando nos puso una gráfica, una ilustración muy interesante en el cual había como 3 pisos, ¿vale? Una gran línea roja que delimitaba cada uno de esos pisos. Y en cada piso había como una pequeña una apertura, un cuello de botella, ¿no? Entonces decía o hablaba de que hay muchas maneras de formar lo que conocemos como vida. Es decir, nosotros utilizamos las bases nitrogenadas, guanina, timina, adenina, todas esas movidas, para almacenar información. Es decir, el ADN, el material genético, se distribuye de esa manera. Y nuestra información de las instrucciones de cómo crear un humano vienen determinadas en ese ADN, en ese material genético. Pero almacenar información, decía él, si pudiéramos coger a un químico orgánico que nunca hubiera conocido nada de biología, que nunca hubiera hablado de estas cosas, que es una cosa utópica porque todas estas ciencias van de la mano, pero imagínate que nunca los hubiera, y yo le digo, por favor, diseñame una molécula para almacenar información. Jamás se le hubiera ocurrido hablar sobre las bases nitrogenadas, porque no es que sea lo primero que se tiene en la mente. Entonces, esto, una pena que se haya ido Sergio, porque él tenía también una teoría que le preguntó a Carlos, el señor Briones, y le pareció muy guay y demás. Era sobre... no recuerdo qué era. Era básicamente otro método de almacenar la información. Y en realidad es que hay métodos más eficientes de almacenarla. La cosa es que al final solo llegó una, porque al igual que en la evolución darwiniana, no es que somos en plan el mejor adaptado es el que sobrevive. Es lo primero que funciona. Es un concepto que no está bien entendido. Es decir, te dicen, joder, la evolución, aquí la cagó un poco. Es que la evolución no perfecciona al individuo. En plan, lo que hace la evolución, bueno, lo que hace como que fue una persona, vamos, lo que sucede en la evolución es que lo primero que funciona se queda. Es decir, a lo mejor no es la mejor manera de volar la que tiene un pájaro, y sí la de una mosca, pero como la del pájaro le funcionó, pues ya está. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, Entonces, en la formación de la vida es parecido. Él hablaba de estos pisos, que eran como pequeños cuellos de botella, en los cuales de repente pues había una condición atmosférica, del terreno, de lo que fuera, un limitante que eliminó la existencia o la continua evolución o desarrollo de otras formas de vida, pues a lo mejor con otros mecanismos para guardar información o con otros modos de ser. Y entonces iban pasando de piso en piso. Entonces, imaginaos como unas raíces, pero en sentido inverso, que van creciendo y solo una de ellas encuentra el hueco para seguir al siguiente piso. Y en el siguiente piso igual, se ramifica. De repente, pues yo qué sé, imagínate que hay vida que se mueve con flagelos, hay vida que se mueve con un sifón de no sé qué, pero de repente otra vez vuelve un cuello de botella en el cual solo una de esas opciones o varias de esas opciones pasan al siguiente nivel. Y de esa manera va sucediéndose hasta que llega un punto que llega a Luca, que es mi polla con peluca. No, Luca es Last Universal Common Ancestor, ¿vale? El ancestro común universal para todos. Universal. Y entonces de ahí ya se divide en eucariota, procariota, no sé qué, pero ese ancestro inicial, ese Luca, debería ser como muy bien adaptado y muy voraz, en el sentido de que no permitió que ninguna otra forma de vida existiera, que es muy interesante, Ah, ya te entiendo. Ya. ¿sabes? Sí, sí. Entonces, o sea, por ejemplo, al igual que existen los procariotas y los eucariotas Las como células, formas de ¿no? vida, Ah. claro, esos son formas de vida diferentes con las cuales nosotros convivimos, pero podemos seguir el árbol, digamos así, genealógico de todas estas cosas hasta un punto común que es el que llamamos Luca, ¿sabes? Sí. Pero claro, porque hemos dejado de seguirlo en el primero común. Pero en realidad tendríamos, pues eso, otros hermanos y no sé qué. O sea, quiero decir, si encuentro la imagen la pondré en el podcast para que la podáis ver, que a lo mejor visualmente es más cómodo. Entonces, pues eso. Como que lo más difícil que tiene nuestro biólogo es tratar de encontrar signos de vidas totalmente o radicalmente diferentes a la nuestra. Eso es muy complicado. Si tú no sabes lo que estás buscando, Claro. tú imagínate que los despojos, por ejemplo, los desechos de una especie, son cosas tan simples como, yo qué sé, el ferromanganeso, yo qué sé, una mierda rara, ¿sabes? En plan, y tú crees que eso es un elemento totalmente normal y yo qué sé, y a lo mejor son todo excrementos de una bacteria
que oxida hierro y lo transforma en no sé qué y tal. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que si tú no sabes lo que estás buscando también es muy difícil verlo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que no es que vaya a descartar, pero que me parecería ya una locura determinista de decir en plan, aquí tiene que existir un dios, es en plan si encontráramos humanos en otro lado del universo. Es que eso sería Porque raro, las ¿eh? condiciones Sí, sí. de azar, de deriva genética y demás, para que llevaran exactamente a humanos, sería tan, o sea, me parecería ya que hay una movida superior. Es más, una cosa muy interesante que comentó fue porque, bueno, hay gente en ciencia que cree, que es creyente. Una cosa, o sea, la ciencia no Sí, sí, lo sé, lo sé. niega la religión, puede negar estar en contra de ritos arcaicos ligados al comportamiento humano, pero no el concepto de la creencia de un dios, ¿vale? O sea, eso queda muy claro y de verdad que aunque hagamos bromas, se puede perfectamente creer en Dios y ser un científico, ¿vale? Y una cosa muy interesante que tenían hablando de astrobiología y de civilizaciones y demás, era una pregunta real que se hacían muchos teólogos, y era, si hay especies alienígenas en otros planetas, en otras sociedades, en plan, ¿cada uno de ellos ha tenido un Jesucristo o no? ¿Lo has visto? Esto es una tontería de los Simpson. No sé si era de los Simpson o de uno de estas series que se encuentra con unos aliens y dice, coño, ¿y cómo es vuestra sociedad? No sé, ¿de vosotros conocéis a Jesucristo? Y dice, claro, si nos viene a ver todos los años. Le encanta el pastel de no sé qué. Y dice, que os va a ver todos los años. Y dice, a vosotros no. Y dice, es que nosotros siempre que viene le damos del no sé qué comida era. Y dice, ¿vosotros qué hicisteis cuando fue? ¿Sabes? Pero sí, sí. Sí, me acuerdo. Pero vamos, pues es un poco existido. Pero bueno, si existe al final te arrepientes y... No, pero en plan, que es una cosa, un problema que realmente estuvieron debatiendo pues ciertos teólogos, pues en plan si se daba o no se daba, hasta qué nivel o qué movidas. O sea, es muy interesante todo este tema. ¿A ti estudiar toda esta ciencia física, biología, te ha acercado o te ha alejado más de la creencia de un posible Dios, no hablo del cristiano, sino de una voluntad consciente superior a nosotros? ¿Te ha acercado o te ha A ver, alejado? yo me he criado en una familia en plan muy católica, cristiana, apostólica, romana, y yo desde muy pequeño siempre era muy escéptico con todo. De pequeño creerías, ¿no? Y pues muy pequeño, cuando tenía 12 años, o sea, Yo hice para la desgracia mi comunión madre, creyendo, o desde sea, muy pequeño como ¿qué te quiero que... decir? No, o sea, yo he hecho comunión, confirmación, o sea, Ya, pero a pero lo la que voy confirmación es... puede ser que no creyeras ya, pero la comunión, No creía ya. vale, Fue un vale. error, pero bueno, lo hice por mi madre y Y los demás. regalos, coño. Pero también digo que durante la Sí. comunión, bueno, yo lo que iba es cuando yo escuchaba, por ejemplo, los milagros o las movidas que pasaban en misa y tal, yo siempre estaba intentando encontrar una manera de cómo hacer un truco. Cuando fue un truco de magia, decía, pues era ciego y empezó a ver. Y yo, bueno, se le puedes pagar para decir que es ciego Dios durante mío, y unos meses y pensabas, que luego... ¿de qué maneras podría engañar a alguien para convencerle de que viera Sí, eso? o por ejemplo decía, ¿cómo podría hacer lo de Lázaro? O ¿cómo podría hacer? Entonces yo me ponía como en situaciones, Catalepsia es o una por opción. ejemplo lo del vino. Decía yo, va, esto claramente estaban tan borrachos que aunque quedaba un culín de vino, lo aguó y como estaban borrachos ya ni se daban cuenta de que el vino era una mierda. ¿Sabes? En plan de, oh, agua, tal. Los panes y los peces, yo decía, la cosa es que cada uno tenía pues una pequeña merienda y entre todo tal empezaron a repartir y al final resulta que si lo dividían todo correctamente entre todos, un poquito comunista, Es todo que el mundo podía Jesucristo era comer muy tranquilamente, comunista, el ¿sabes? tratamiento. Sí. Y entonces, pues como que yo estaba ahí como un escéptico y yo sabía que eso estaba mal. Luego me sentía mal en plan de, joder, macho, es que yo creo que no debería pensar las cosas tanto, tal, pero es que no podía evitarlo, ¿sabes? No podía evitarlo Eso y está me bien. parecía además súper raro. Y las incongruencias, por ejemplo, del primer testamento de un dios... vamos a decirlo, mucho más épico, ahí convirtiendo a la gente en sal, bombardeando ciudades, generando plagas, y luego el de, te quiero tanto. Ese nuevo Antiguo Testamento es compartido por las tres religiones abrahámicas, claro. Te iba a decir una cosa en cuanto a eso que me puedo meter en un jardín. Creo que el Nuevo Testamento, creo muy posible que existiera Jesucristo, Jesús, Yeshua, como sabes, en la persona. Sí, Y que desarrollase a lo mejor un rollo movida política, porque en ese momento estaban siendo oprimidos por los romanos, conquistados, ¿sabes? Y al mismo tiempo Sí. por los no sé cómo se llaman, los judíos, no, todos eran judíos, digo los que mandaban, los rabinos, Sí, no, vale, sí. sí, No, sí, los... el sumo sacerdote Esos, sí, Melquisedec. bueno, esos. Creo que entonces puede que plantease ideas contrarias, una especie de revolucionarias para ese momento, que se le matase y que los seguidores, sinceramente, o sea, que se le matase como ejecución por eso, y que Sí. los seguidores realmente inventasen, porque eran, o sea, todos los apóstoles no escribieron una mierda, porque para empezar, tenían ser analfabetos por la vida humilde que habían tenido y la época de la que estamos hablando. Pero a lo mejor, de manera oral, Ujú. contaron cosas a seguidores acrecentando su obra y leyenda, ¿sabes? Y tiene una cosa Sí. que no estoy del todo seguro, pero me voy a jugar a decir que es muy conveniente en comparación al judaísmo
o al Islam, y es el perdón de los pecados a última hora, que creo que fue la mejor campaña electoral de esta religión, que es que en el cristianismo, Sí, si tú te no, arrepientes de no corazón al estás tarde final, para... si eres el que hemos dicho, el alemán que va a ver Sergio mañana, y te arrepientes al final, se supone que de corazón y tal, se te perdona todo. Creo que los judíos y el Islam no se puede hacer eso. Además, el cristianismo es muy conveniente, mientras que los judíos y el Islam creo que se han mantenido, para bien y para mal, más fieles a sus doctrinas iniciales, más o menos. El cristianismo creo que se ha aprovechado de la situación histórica convenientemente para seguir viviendo. Es decir, cuando estudié teatro, el teatro tenía un poder de éxtasis en la población de la hostia. O sea, la gente en la antigua Grecia y tal que iba al teatro como que se volvía loca, por lo que le hacía experimentar la música, los sonidos, la actuación, que entraba como en éxtasis, decían, ¿sabes? Entonces era una experiencia como mágica, divina. ¿Qué pasa? Que eso al final es pagano. Entonces el teatro fue unas cosas que se prohibió cuando, no me acuerdo qué emperador de Roma, volvió oficial el cristianismo como religión oficial del reino. Hubo uno que la legalizó y que Sí, después la volvió la sí. oficial del reino. Que por cierto creo que era Constantino puede español. ser. A ver. El que la hizo oficial creo que era de Pamplona, por cierto, que era parte del Imperio Romano. Míralo mientras yo chachareo con esta gente. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, la cosa es que prohibieron el teatro. Constantino, en el ¿Y de 313 dónde era Constantino fue el Constantino? primer emperador que dijo en plan de, mira, los cristianos nos van a comer. Cosa muy interesante porque justo en esa época había una religión un poco anterior muy parecida, que eran los mitraicos, que también Mitras moría y resucitaba y tenía 12 apóstoles. A lo de Mitra, sí. Por eso digo que se copiaron de muchas cosas. O sea, y nacía el 25 de diciembre y tal. Claro, porque, a ver, hay que entender una cosa. La creencia de Dios no implica, por ejemplo, que tú entiendas también la religión como un rito... No, aquí no nos estamos metiendo con Dios, sino con la historicidad del cristianismo, de las personas Vale. que lo formaron, no con Dios. Que tampoco quiero en plan aquí faltar No, el que la respeto a gente nadie, crea, ¿sabes? hombre, está bien. Y que las cosas no tienen nada que ver. O sea, entender, por ejemplo, las similitudes que se hacían con los mitraicos o con otras, en plan, con Zaratustra y tal, y otras religiones, también hace, pues eso, que por ejemplo, una cosa muy interesante que hacían en los cristianos era que cuando iban conquistando Europa, en vez de coger y decir, todo este dios pagano al cual has estado adorando durante toda la vida de tus padres, de tus ancestros o lo que fuera, no existe, en vez de decir eso, decía, hombre, claro que existe, San Antonio. Y entonces tú lo que decías es, hostia, bueno, vale, pues entonces no tengo ni que cambiar la fiesta, no tengo ni que cambiar la adoración que hago, solamente soy más devoto de San Antonio. Bueno, digo San Antonio, como puede decir, en plan San Patricio. Bueno, pero también está el caso de que las esculturas, generalmente que podéis encontrar, tienen el pito cercenado por esto. Hay muchísimas esculturas que incluso sus reproducciones ya mismas las traen así, que tienen lo del pene, o sea, que se lo han quitado. Por motivos de religiosos y tal. Por ejemplo, la Capilla Sixtina se hizo en pelotas, toda. Está en pelotas Sí, todos. y no le gustó nada. Y no gustó al Papa. Y entonces hay uno que se llama que tiene un mote muy gracioso, que ahora no me acuerdo, el Calzone, no me acuerdo, que fue un pintor posterior al equipo de Miguel Ángel, porque no fue solo Miguel Ángel, que se tuvo que pintar la ropa en algunos y luego creo que se pintó en todos, y ahora en una restauración de los años 70 se ha quitado de algunos. Que lo que te iba a decir una cosa de la iglesia es que cuando se llegó se hizo con todo el poder, digamos, en Europa y todo esto, prohibió el teatro durante 1000 años. Pero vio como que después, cuando descubrió que el teatro le podía servir a ellos también para adoctrinar, para transmitir sus ideas, se recuperó la representación teatral en las iglesias con el Auto de los Reyes Magos y otras obras así, y fueron tanto los que la prohibieron como los que trajeron lo de las representaciones teatrales de vuelta. Y otra cosa, con Darwin se le criminalizó un montón. Creo que hasta en esa época había un licor que, bueno, sigue estando, se llama el mono, un anís que se llama el mono, y le pusieron su cara al anís. Estaban totalmente en contra. Sí. ¿Qué pasa? 100 años después no pudieron con la evidencia y se suben al carro de, es verdad lo que decía, encaja con lo nuestro, o sea, que hacen bien. Pero creo que el secreto de su supervivencia también, y de que quizá ya no haya tantos fanatismo, que lo hay, pero que no hay atentados terroristas cristianos, te quiero decir, así aparentemente. Sí que lo saben. Que a lo mejor es por la adaptación. Sí, ya te entiendo, sí. Pero que a lo mejor no haya países teocráticos cristianos, ¿vale? Sí. Que haya pasado como un segundo plano, es también debido a la adaptación al avance de la sociedad, mientras que, por ejemplo, los judíos o en el Islam se han mantenido con unas creencias más primigenias, más hechas para esos tiempos, que si te fijas, muchas de las creencias es lo de lavarse. El Islam tiene un montón de reglas de tú en el día a día. Creo que era una manera también de asegurar a la población que no tuvieran enfermedades, que
sabes que se tiene que lavar el trato. Igual los que, dos guantes. igual que el no comer cerdo, o el cerdo es un animal en plan. Y tiene sentido porque, claro, para no tener parásitos, para. No, si es que tiene todo el sentido, si es que el sentido lo que dices tú, a lo que se le recrimina a ese tipo de religiones y demás, es que te aferres tanto a tus propios ritos que lo que acabas convirtiéndote es una persona retrógrada Sí, que sí. quiere seguir viviendo en la época en la cual se cimentaron estos ritos y no es lo correcto. Es decir, tú puedes hacer ritos como para recordar lo que se Sí, hacía sí, en sí, ese sí. momento, como puede ser todo el rito cristiano de todo el tema de la misa, el comer el vino, no sé qué, que también ha cambiado de un origen, ¿sabes? Y entonces, pues eso, en un principio, por ejemplo, todo el tema de las misas era reunirse con la gente que era también cristiano o lo que fuera y cenar juntos y ya está, y hablar y sobre el maestro, no sé qué y tal. Claro, es que si lo piensas, si iban mendigos o lo que sea, solo comerían lo que podrían pillar en ese momento en la iglesia cuando dan la Eucaristía. La Eucaristía es la misa, la comunión. Sí, más, bueno, pues Bueno, eso, eso. como que no sé qué estábamos hablando, pero vamos, que sí. Pero después llegaron los Anunnaki. Los putos Anunnaki, tío. Es una cosa muy interesante porque en realidad no tiene nada que ver. El conocimiento popular de los Anunnaki y todo ese rollo es una movida que se le ocurrió a un pavo que quiso escribir un libro, ¿eh? En plan, Sí, rollo, como Zacarías, sí, rollo Adam Smith con el tema de los. sí. Sí, No, bueno, el de... Joder, el que me escribió lo de la mitología nórdica que está en la cárcel ahora, siempre me decís. Neil Neil Gaiman. Gaiman, también. Pero lo que es muy curioso, si vais al Museo Británico de Londres, hay bajorrelieves mesopotámicos guapísimos, ¿eh? Con leones y todo, que tienen hasta las venas, tío. Es increíble. Y tienen también, pues como señores con alas y tal, de sus representaciones y sus movidas. Hay una cosa muy interesante y es la diferencia de las civilizaciones que hayan visto y que no han visto un león. Sí, Tú tienes el yo no sé patio de cómo los hay algunas leones de que dicen que lo Granada, habían, ¿no? pero en España no había, ¿no? No sé, En están España en muy el siglo lejos. I había leones. Sí, europeo, o Claro, sea, hay que comprobarlo. O sea, en el Atlas, en puede las ser, no montañas del sé. Atlas en Marruecos, Sí. había leones hasta hace relativamente Entonces sí que pueden poco. traerlo, claro. Pero Ah, vamos a ver, en plan, leones en España. creía que leones es más por medio África, ¿sabes? Por la mitad de No, Tanzania, no, todo no. esto, que en el norte de África no hay. Ah, creo. bueno, perdón, me he flipado, vastísimo. Durante el Pleistoceno, Ah, vale. en la península ibérica había. A ver, vamos a ver. Los últimos leones salvajes de El Europa. motivo de los circos, el de los circos de los zoos es para que la gente conociera eso, ahora ya con internet. Bueno, pues el león de Nemea, en Grecia, que es una altura Sí, bastante alta, que aún no se encuentra. Entonces, ese tipo, o sea, los griegos, por ejemplo, cazaban leones, ¿sabes? En plan. pero es increíble, vamos, sí. A ver, estoy leyendo una cosa muy interesante. Bueno, vamos a dejarlo pronto aquí ya y terminamos el podcast. Vale, yo quería sacar un último tema por si lo conoces y si no, lo cortas y no lo hablamos. ¿Conoces la tumba del emperador Chino? La famosa que no se ha podido entrar. No. Pues hay una tumba, es que vi un documental. Hay una tumba que no se ha atrevido, dicen que no se ha entrado, o sea, es todo, te voy a decir la magufada, ¿vale? Que no se ha podido entrar porque caen sobre ella. Creo que es la que están protegiendo los soldados de terracota, pero que se supone que están tallados a mano uno a uno, o sea, es una flipada, ¿eh? Que todos sean igual, espera, vale. Que, pues está la tumba de este emperador que dice que está llena de como de maldiciones si entras y que tienen mucho miedo los de ahí por esas creencias en Asia que son más. Y dicen que la cámara, es que no sé cómo lo saben, a lo mejor porque hay documentos o lo que sea de aquella época, pero que la cámara está rodeada por un lago de mercurio. Ah, sí. ¿No has oído una movida así rarísimo? Porque como que está todo lleno de trampas. Sí, lo había oído, sí lo había oído. Que dime tú dónde saca el mercurio en esa época para llenar un lago, ¿sabes? No, o sea, me parece una flipada, pero vuela un huevo. Bueno, el Y que está mercurio lleno se de usaba maldiciones y mucho, tal. ¿eh? Se obtenía el mercurio en plan. El Pero que no mercurio se ¿sí? usaba. Sí, hombre. Mira, el otro día aprendí, por ejemplo, que los piratas trataban la sífilis con mercurio. Tenían una inyección de mercurio y se la ponían por la uretra. ¿Qué dices? Se usaba mucho el mercurio para hacer sombreros. Los sombreros, el tema de sombrero loco es porque estaba en plan totalmente Tóxica. contaminado de mercurio. Ya. Estaba siempre con mercurio y acababa zumbao. Hostia, pues a lo mejor lo del chino es es verdad. Qué guay. No, pues que me mola un montón lo de la tumba esa, que míratelo un día porque está muy interesante. Lo de un lago de mercurio rodeándolo, no sé. Porque el mercurio, si tú llenas una piscina de mercurio y te tiras, imagínate, con mascarilla, ¿vale? No lo inhalas ni nada de eso. ¿Podrías nadar o te hundes? Claro, es lo que el otro día vi en el podcast de Jordi Wild, invitó a un químico que le llevó mercurio. Y le dijo que metiera el dedo y lo tocase que no pasaba nada. Bueno, a ver, tocar una vez no pasa nada, es una larga exposición a ello. En plan, no te metas en una piscina de mercurio y. Ya, pero yo digo, que te metas en una piscina e intentas hacer un largo, ¿te ahogarías o puedes nadar en él? Flotas. Flotas, ¿no? No puedes, vale. O sea, tú solamente te ahogas en líquidos que sean menos densos que tú. Es decir,
como el aire. O sea, en fluidos, no líquidos, perdona, lo siento, me he equivocado. En plan, en fluido, el aire es un fluido, en plan que... Pero por ejemplo, el barro, las arenas movedizas, te acabas ahogando, ¿no? Vamos a terminar el podcast en plan con un concepto muy interesante. El aire de Titán es tan denso que podrías volar si te pusieras como unas alas en plan rollo las representaciones de Icarus, ¿sabes? En plan... Podríamos volar como con las manos así. Llegamos aquí al final de este nuevo TS2. Solo despedimos Rafa y yo, así que nos vemos la semana que viene. Rafa, Hasta luego, dejad el like y ya sabéis, a vernos. Hasta luego. adiós.